Bienvenido a una lección sobre el rizo de un campo vectorial. Los objetivos son definir un rizo de un campo vectorial, y luego también determinar el rizo de un campo vectorial e interpretar sus resultados. La curvatura del campo vectorial f es igual al producto cruzado del operador diferencial, que puede considerarse como un operador derivado parcial, y el campo vectorial f. Y podemos determinar este producto cruzado evaluando el determinante 3×3, donde la primera fila sería i, j, k. La segunda fila sería de este operador diferencial, donde tenemos las derivadas parciales con respecto a x y z. Y luego la tercera fila sería de los componentes del campo vectorial f. Y si evaluamos este determinante de 3×3, terminamos con un campo vectorial con componentes x y z, como vemos aquí. Y en nuestro ejemplo, veremos cómo evaluar este determinante nos da este campo vectorial. Pero primero hablemos sobre lo que significa el rizo de un campo vectorial. El rizo de un campo vectorial mide la rotación o el efecto de giro de un campo vectorial. Si estuvieras en una tormenta de viento, el rizo mediría la tendencia de algo a rotar en la tormenta de viento, dada por un campo vectorial. Y el rizo se alinea con el eje a lo largo del eje de rotación, y la magnitud representaría la fuerza de la rotación, o qué tan rápido rotaría. Y la dirección de la rotación se puede determinar usando la regla de la mano derecha, lo que significa que si apuntas con el pulgar derecho en la dirección en que apunta el vector de rizo, al cerrar su mano derecha, sus dedos se cerrarían en la dirección de la rotación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar el rizo del campo vectorial dado, y luego determinar el vector de rizo en el punto dado. Entonces, avancemos y configuremos este determinante de 3×3 para determinar el rizo del vector f. Entonces la primera fila será i, j, k. La segunda fila serán los operadores derivados parciales. Respeta a x, respeta a y. Y con respecto a z. Y la tercera fila serán los componentes del campo vectorial f. Entonces tendré x al cuadrado z. Negativo 2x, z. Y, z. Para evaluar esto se utilizará el método de expansión cofactor. Entonces, para este primer determinante de 2 en 2, eliminamos la fila 1 y la columna 1. Entonces tendremos nuestros operadores de derivadas parciales aquí y luego negativos 2x, z y z. Aquí eliminaremos la fila 1, la columna 2. Entonces tendremos un operador derivado parcial con respecto a x, y con respecto a z. Y tendremos x al cuadrado z y z. Y por aquí eliminaremos la fila 1 y la columna 3. Entonces, para determinar el componente x del rizo, tome la derivada parcial de y, z, con respecto a y. Eso nos dará z menos la derivada parcial de 2 negativos x, z, con respecto a z. Entonces tendremos menos negativo 2x. Y luego para el componente y tendremos la derivada parcial de y, z, con respecto a x. Eso va a ser 0 menos la derivada parcial de x al cuadrado z, con respecto a z. Eso sería x al cuadrado. Y luego para el componente z tendremos la derivada parcial de 2 negativos x, z, con respecto a x. Eso será negativo 2z. Menos la derivada parcial de x al cuadrado z, con respecto a y, y eso sería 0. Vayamos y simplifiquemos esto en la página siguiente. Entonces tendremos z más 2x, que sería positivo x al cuadrado, y aquí tendríamos 2z negativos. Entonces noto que el rizo del campo vectorial f es otro campo vectorial. Ahora queremos determinar el rizo en el punto 6, negativo 3, 1.
Entonces el componente x será z más 2x. Será 1 más 2 veces 6, eso será 13. El componente y va a ser x al cuadrado, que será 6 al cuadrado, o 36. Y el componente z es negativo 2 veces z, o negativo 2 veces 1. Entonces, ahora que hemos respondido la pregunta, sigamos adelante e interpretemos los resultados. Así que aquí está el campo vectorial dado. Aquí está de nuevo con menos vectores en el campo vectorial. Y el rizo. Y el campo de vector de rizo es este campo de vector aquí. Recuerde que los vectores en este campo apuntan en la dirección del eje de rotación, y la magnitud de estos vectores representa qué tan fuerte o qué tan rápido un objeto rotaría en esa ubicación. Así que echamos un vistazo al vector de rizo en el punto 6, negativo 3, 1. Este es el vector aquí. Entonces, en el punto 6, 3, 1 negativo en ese campo, el eje de rotación estaría a lo largo de este vector, y su magnitud nos indicaría con qué fuerza rotaría. Y luego, finalmente, la dirección de rotación estaría en la dirección de si toma su mano derecha, y la apunta en la dirección que señala este vector y luego cierra su mano derecha. La rotación estaría en la misma dirección, mientras sus dedos se mueven al cerrar esa mano derecha. Y eso lo hará para este video. Gracias por ver.